Buena gente, ¿cómo están? Bien, esta clase me viene bien para darla virtual, ya que vamos a analizar dos videos de dos distintas armas de fuego, una semiautomática y un revólver. Vamos a hablar de esta, vamos a empezar con el módulo de balística y ya la siguiente clase, la clase del próximo jueves, vamos a tener lo que es la práctica de eh, teoría de ahorcamiento. Es decir, todo lo que vimos en la última clase teórica lo vamos a tener en la práctica del próximo jueves. Bien, ¿qué veremos de balística? Veremos los estados en donde se analiza la trayectoria de un proyectil desde la combustión de la pólvora hasta su estado estático luego de producir un daño. Es decir, de que inicia la combustión hasta que llega a un punto de impacto o blanco. También hablaremos de lo que es el funcionamiento de una semiautomática y el funcionamiento de un revólver. Estas son las tres fases que compone lo que es la balística interior, la balística exterior y la balística de efecto. ¿De qué trata la balística interior? La balística interior trata de el comportamiento que tiene un proyectil dentro de un arma de fuego y el funcionamiento del mismo mecanismo que le da esta fuerza de impulso. Es decir, que todo lo que es balística interior es desde que se aprieta el gatillo y tiene todo ese comportamiento, esa bala barra proyectil, desde la combustión de la pólvora hasta que llega a la boca del cañón. Es decir, que toda esa fase de interacción será desde la combustión de la pólvora hasta la boca del cañón. Traten de apagar los micrófonos, solamente prenderán para que al momento de participar. Si no, cuando vean la clase grabada va a estar esa interferencia. Bien. Entonces, balística interior compone todo este recorrido interno. Todo el recorrido que está dentro del cañón, eso es balística interior. Luego está lo que es la balística exterior. La balística exterior estudia la trayectoria que tiene un proyectil desde la boca del cañón hasta el punto de impacto o blanco. El tipo de trayectoria que tiene un proyectil es un tiro parabólico. Y aquí lo voy a hacer de un modo medio exagerado para que quede esa relevancia. No es recto, sino que es parabólico ese recorrido. Yo creo que era recto, pero no, en realidad el tiro es parabólico. Hasta que, y todo lo que es balística exterior es desde la boca del cañón hasta que impacta con algún tipo de blanco o algún punto de impacto. Puede impactar con una persona, puede impactar con la pared, puede impactar con cualquier tipo de superficie o ser orgánico. En este tipo de trayectoria van a influir muchos factores como la resistencia del aire, como la gravedad, como la cantidad de rotación que tiene ese proyectil, como la fuerza de impulso que va a tener dotado por la combustión de la pólvora. Y también va a influir lo que es su morfología. Dependiendo de la morfología frontal que tenga ese proyectil, va a tener mayor o menor resistencia del aire. Es decir, que el comportamiento del recorrido que va a tener un proyectil dependerá en gran medida de su morfología. Y luego está, por último, lo que es la balística de efecto. ¿De qué trata lo que es la balística de efecto? La balística de efecto se encarga de estudiar el tipo de daño que va a producir los diferentes tipos de proyectiles. Mayormente los daños que producen los proyectiles son de dos tipos, de expansión y de penetración. Esos son los dos tipos de daños que producen los proyectiles.
expansivo y de penetración. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes en las primeras clases cuando hablamos de que la bala maciza de plomo produce un daño de expansivo? Al momento de impactar, se deforma, libera toda su energía y produce un daño justamente expansivo. Solamente me deja orificio de entrada en la gran mayoría de las ocasiones. Mientras que el engamizado produce un daño de penetración. ¿Por qué? Porque al no deformarse, conserva su energía, conserva su dinamismo, su rotación, perfora toda esa parte blanda y va a dejar un orificio de entrada y un orificio de salida. Es decir, que la balística de efectos se encarga de estudiar los diferentes tipos de daños que producen los diferentes tipos de proyectiles. Entonces, una vez aclarado cuáles son las tres fases de interacción que tiene un proyectil y cómo lo dividió la balística al momento de estudiar este comportamiento, lo hace balística interior, todo el recorrido que tiene dentro del cañón, balística exterior, es decir, el recorrido que tiene desde la boca del cañón hasta el punto de impacto, y la balística de efecto, que va a estudiar los diferentes tipos de daño. Ahora bien, cuando impacta un proyectil sobre algún cuerpo, este va a tener un recorrido. Eso se llama trayecto. Está la diferencia entre trayectoria y trayecto. Yo pensaba que era lo mismo, trayecto y trayectoria, pero en balística tiene un concepto totalmente diferente. Trayectoria es cuando tiene un recorrido aéreo, cuando tiene ese recorrido parabólico, eso es trayectoria. Y trayecto es el recorrido interno que tiene ese proyectil dentro justamente de algún cuerpo. Por ejemplo, si a mí me impactan, me disparan en la boca del estómago, y ese proyectil se va al corazón, porque el recorrido de un proyectil dentro de un cuerpo es totalmente impredecible, bueno, se me va al corazón, todo ese daño, todo ese recorrido será denominado el trayecto que tuvo el proyectil dentro del cuerpo. Entonces es la diferencia: trayectoria en el aire, trayecto dentro de un cuerpo. Ahora bien, ya tenemos aquí una mera base de lo que es la balística. Ahora vamos a ver cómo funciona un arma semiautomática. Bien, yo voy a dejar aquí los primeros disparos para que ustedes vayan viendo el comportamiento de una semiautomática. Bien, ahora vamos a analizar detalladamente. Vamos a hablar de las partes de un arma. Esto es lo que estamos viendo aquí. Esto se llama lo que es el cañón. Este cañón en su parte interna tiene un rayado o estriado, que justamente es lo que le va a dar una rotación a ese proyectil. Es decir, que este rayado, este estriado, cumple la función de darle giro, darle esa rotación. ¿Con qué finalidad? Bueno, para que el proyectil tenga precisión y estabilidad en su trayectoria. Vemos que en la parte inferior se encuentra lo que es el resorte recuperador, que al momento esto está íntimamente ligado con la corredera, que es la otra parte fundamental. Aquí hay tres partes muy fundamentales de un arma semiautomática: lo que es el cañón, lo que es la corredera y lo que es el resorte recuperador.
aquí tenemos lo que es el martillo. Esto es la aguja percutora, la uña extractora, lo que es el gatillo disparador, el cargador y donde está localizado aquí este cartucho es la recámara. Y vamos a ver cómo funciona. Bien. Al momento de aplicar el gatillo, ¿qué es lo que sucede? El gatillo está íntimamente ligado y vinculado con el martillo. Están enlazados. ¿Qué es lo que sucede? Bien. Cuando se presiona el gatillo o disparador, verán que avanza lo que es el martillo. Ahí avanza lo que es el martillo. Y el martillo le pega a la aguja percutora. La aguja percutora le pegará a lo que es la cápsula iniciadora. Es decir, que la aguja percutora, como nosotros venimos hablando en clases, como en la primera clase que tuvimos, la aguja percutora le pega a la parte anterior de ese cartucho. Cuando le pegue a la cápsula iniciadora, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, la cápsula iniciadora contiene unos gases mayormente por mercurio que al momento de recibir una presión, esto genera una pequeña llamita, una pequeña chispa que ingresará por los oídos y hará contacto con la pólvora. Esta pólvora va a liberar energía por todas partes, en todas direcciones, en todos sentidos, pero gran parte de esa energía va a ser aprovechada por el proyectil. Recuerden que cuando esto está quieto, ahí, esto se llama bala. Y cuando está en movimiento pasa a llamarse proyectil. Bien, esto sería un proyectil de plomo. Ahora bien, entonces, se aprieta el gatillo, el martillo avanza, le pega a la aguja percutora le pega a la cápsula iniciadora, dejándome un sellado de percusión. Ustedes en las prácticas levantaron lo que son esas vainas servidas. ¿Qué importancia tiene una vaina servida? Bueno, tiene una gran importancia porque ya por medio de la vaina servida se puede llegar a la identidad del arma de fuego. Es decir, que tiene un gran valor lo que es una vaina servida porque justamente eso me puede ayudar a reconstruir todo un escenario, todo un hecho, simplemente con una vaina servida. Al momento de iniciar la combustión, nosotros vemos que el proyectil tiene una trayectoria. Empieza a tener una traslación interna. Que todo esto, lo que nosotros estamos hablando, es balística interior. Le pega y tiene ese avance interno. Ahora bien, yo quiero que vean cómo tiene ese trayecto. Miren, le pega, avanza y esto va girando. Al ir girando, ¿qué es lo que sucede? El cañón lo está forzando a que tenga una rotación. Lo está forzando, lo está obligando a que gire. ¿Con qué finalidad? Para que el proyectil de esta manera tenga una rotación y de esa manera adquirir precisión y estabilidad. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Cuando ese proyectil tiene una traslación, tiene esa rotación, tiene ese giro, se van a generar una serie de estriados en la parte anterior. Y este sellado que se va a generar en la parte anterior es único de cada arma. Es decir, que cuando una persona realiza un disparo, esa arma hace dos firmas. Una firma está en la vaina servida y la otra firma se encontrará presente en la bala. Voy a poner como ejemplo, bien. Vamos a poner que una persona realiza un disparo, me mata, pierdo la vida por ese disparo. La persona astuta se lleva la vaina servida, me la llevo la vaina servida. No dejo una evidencia menos en ese escenario. Bien, ¿qué es lo que va a suceder? A mí en la morgue me van a hacer autopsia
van a realizar el corte y me van a extraer una bala. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta bala tiene un sellado, justamente producido por el cañón. Y este sellado, característica de los sellos son únicos. Entonces, podemos llegar a la identidad del arma homicida por medio de esta balita. Incluso podemos saber si participaron dos armas diferentes o si lo mataron dos personas con armas diferentes. Es decir, por si me dispararon dos veces con armas diferentes, lógicamente las balas que me van a sacar del cuerpo van a tener rayados diferentes en la parte anterior. Es muy importante tener en cuenta, realizar este cotejo, analizar, realizar este análisis, porque justamente estos sellados son importantísimos en lo que son los procesos judiciales, en los juicios, porque suelen ser preguntas formuladas por los fiscales o por los jueces para determinar si la bala que sacaron del cuerpo de la presunta víctima corresponde al arma secuestrada o al arma vinculada con este hecho. Bien, sigamos analizando lo que es cómo funciona una semiautomática. Ya sabemos un par de partes de lo que es un arma de fuego, ya sabemos cómo funciona, pero empecemos a ver esto. Cada vez que se realiza un disparo, ustedes notarán esto. Siempre que se realiza un disparo, la corredera retrocede. ¿Qué es lo que sucede cuando retrocede? Hará este retroceso y me va a expulsar una vaina servida. Tiene un término vulgar también que es decir que la escupe, pero en realidad técnicamente expulsa esta vaina servida. Aquí hay una parte que no se llega a ver en este video que se conoce como botador. El botador es justamente una muesquita que hace que le expulse esta vaina servida cuando se produce el retroceso de la corredera. Entonces, la corredera hará este retroceso, me va a expulsar esta vaina servida. Cuando le expulsa la vaina servida, me está dejando una evidencia en este escenario y me está dejando lo que es un sellado de percusión. Ahora bien, luego, ¿qué es lo que va a suceder? Esta corredera vuelve a avanzar. Aquí lo que nosotros tenemos que cuestionar es de dónde saca la energía la corredera para retroceder. ¿Por qué se mueve? La corredera no funciona a pila, no tiene batería, no funciona electricidad, no está enchufada. Las cosas no se mueven por arte de magia. Hay algo que lo tiene que hacer mover. Tiene que haber alguna fuerza que lo haga que se mueva. ¿De dónde saca la energía la corredera para hacer ese retroceso? Bueno, la energía la va a sacar justamente del mismo cartucho. ¿Qué es lo que sucede? La aguja percutora le pega a la cápsula iniciadora, se inicia la combustión, hace contacto con la pólvora y la pólvora libera energía para todas partes, en todas direcciones. Cuando haga esa liberación de energía, va a ser energía que va a liberar para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, para el noroeste, para el suroeste, para todas direcciones. Entonces, parte de esa energía aprovechada por el proyectil y la otra energía que en sentido contrario la aprovecha mayormente el arma. Justamente la corredera hace ese retroceso por la combustión de la pólvora. Ustedes notarán que cuando inicia la combustión, ahí retrocede la corredera. Es decir, en cada disparo la corredera retrocede. ¿Por qué retrocede? ¿De dónde saca la energía para retroceder? Y justamente de la combustión de la pólvora. Es decir, que un arma semiautomática aprovecha al máximo la energía de combustión de un cartucho. El arma que mayormente aprovecha, una semiautomática. Un detalle importante tener en cuenta que es un mecanismo bastante complejo la de una semiautomática. Hay una serie de tirantes y engranajes que justamente la complejidad de esto le aumenta lo que es la funcionalidad de un arma semiautomática, pero también tiene una pequeña desventaja. Ser un mecanismo complejo con tantas ventajas también le va a dar algunas desventajas. Ahora bien,
Ya sabemos que la corredera retrocede por la combustión de la pólvora. Pero también tenemos que ver esto, que cuando retrocede la corredera, el resorte recuperador también se comprime. Es decir, si la corredera retrocede, el resorte recuperador también se va a comprimir. ¿A ustedes en algún momento de su vida jugaron con algún resorte? Y al resorte ustedes lo comprimieron. Pero al momento de dejar de aplicar esa fuerza constante que le están aplicando ustedes, saltará, será expulsado. ¿Por qué? ¿Por qué sale expulsado? Bueno, justamente porque ustedes están manteniendo una fuerza constante. Al dejar de aplicar esa fuerza, esto va a volver a su morfología anterior. Lo mismo sucede aquí. La combustión hace que retrocede y como la corredera y el resorte recuperador están íntimamente vinculados, al momento de la energía de explosión es solamente momentánea. Al momento que se termine toda esa energía de combustión, ¿qué es lo que va a pasar con el resorte? Bueno, ya se fue esa energía, me voy a volver a mi estado original, a mi elasticidad predominante y voy a volver a estirarse ese resorte. Pero cuando se vuelve a estirar el resorte, ¿qué es lo que sucede? Toda esa energía al volver a su morfología original, la va a aprovechar la corredera para avanzar nuevamente. Ustedes vean, están íntimamente relacionados. Uno se mueve, el otro también se mueve. Este se mueve de nuevo y este lo vuelve a hacer avanzar. Es decir, un mecanismo que está íntimamente, son piezas que están vinculadas. Retrocede, hace la expulsión y cuando vuelve a avanzar la corredera, ¿qué es lo que sucede? Me vuelve a recargar un nuevo cartucho, dejándolo al arma en condiciones de realizar nuevamente un disparo. Y ahí ahora veamos lo que él sigue. Es decir, que es un mecanismo bastante complejo, bastante útil, tiene una muy buena funcionalidad, pero todo este mecanismo complejo que le da una cierta cualidad y característica a este tipo de arma, también va a presentar una serie de desventajas que lo veremos luego cuando terminemos de hablar cómo funciona un revólver. Bien, ahora veremos cómo funciona lo que es un revólver. Le voy a dejar los primeros segundos si lo vean ustedes cómo funciona. Bien. ¿Qué notamos aquí? El funcionamiento de un revólver es bastante simple y sencillo. Vean de lo poco complejo que es. Que sea poco complejo, que sea un diseño simple, no quiere decir que no sea funcional o que sea peor que otro. No, nada está creado de manera caprichosa en lo que es la balística. Todo tiene una finalidad y tiene un porqué. Mayormente cuando una persona, primero veamos lo que es, cómo está conformado lo que es un revólver. Tiene lo que es el gatillo disparador, el martillo, el resorte de empuñadura. Aquí tenemos el tambor y el cañón. Es un mecanismo muy simple, bastante sencillo. Ahora bien, es tan simple y es sencillo por una simple razón. Justamente cuando una persona quiere un arma de defensa personal, tiene que cumplir una serie de condiciones. Cuando una persona quiere una arma de defensa personal, le van a dar un calibre 22 de revólver. Es decir, le van a dar un revólver calibre 22 para defensa personal. Esto quiere decir que yo tengo un arma para defenderme de cualquier tipo de peligro
dentro de mi casa con este tipo de arma. Ahora bien, esta arma, ¿qué ventaja? Al ser un mecanismo tan simple, no tan complejo, yo lo saco el arma, le saco el seguro y puedo realizar disparo y puedo defenderme ante una presunta estado de peligro, o si entra un ladrón, si entra un delincuente, si entra alguien que está amenazando la vida mía o la de mi familia, yo puedo sacar el arma y dispararle. Ahora bien, como venimos hablando en las clases, para que una persona pueda realizar un disparo dentro de su domicilio y no tenga ningún tipo de problema jurídico a futuro, tienen que estar en igualdad de condiciones. Es decir, que la persona también tiene que estar con un arma y yo puedo sacar un arma y dispararle en un punto vital. Si la persona está con un cuchillo, con un fierro, bueno, no estamos en igualdad de condiciones, yo tengo una ventaja y lo que tengo que hacer es dispararle en la pierna. ¿Por qué? Porque yo tengo la posibilidad de tratar de minimizar ese riesgo, ese peligro. Ahora, es tan simple, tan justamente para que sea de fácil utilización, para que no se cometan esos disparos accidentales. Vemos que aquí la principal diferencia es que el revólver no tiene aguja percutora, tampoco tiene corredera. Y muy simple y sencillo a comparación de una semiautomática. La característica principal de un arma de revólver es el cañón, perdón, el tambor. Y también el cañón, pero vamos a hablar más específicamente del tambor. Aquí el recargado es por medio del tambor, en donde hay revólver que por lo general suelen tener tambor de 6 cartuchos. Mientras mayor sea el calibre de ese tambor, bueno, para alojar menos. Por ejemplo, si yo le pongo, hay revólver que tiene tambor de 5 cartuchos de calibre 38. Mientras más grandecita sea esa arma, bueno, mayor cartucho le voy a poder alojar en este tambor. Criminalísticamente hablando, el revólver me presenta un problema bastante serio y complicado. ¿Qué es lo que sucede con el revólver? Al momento de realizar disparos, ¿dónde queda alojado las vainas servidas? Dentro del tambor. No la expulsa. Y aquí ya criminalísticamente me está jugando en contra porque me está dejando un indicio menos que se puede presentar en este presunto escenario. Ya es un puntito menos. Ahora bien, pero a su vez esto me ayuda a generar hipótesis. ¿De qué manera? Si se mató una persona, si se llega a un escenario de un presunto homicidio, y notamos que esa persona, vemos que en el escenario no encontramos una vaina servida, entonces podemos generar un principio de hipótesis. ¿Qué principio de hipótesis podemos generar? Bueno, no encontramos vaina servida, tiene un impacto de presuntamente de un proyectil, quizá lo mataron con un arma de revólver. Entonces ahí ya tenemos, ya podemos saber identificar, presuntamente lo mataron con un revólver. Bien. Hay ciertos calibres que predominan en el arma de revólver. El calibre 22, el calibre 32 y el calibre 38 son calibres que predominan en revólver. El calibre 5,6 milímetros, el calibre 9 milímetros y el calibre 11,25 son calibres que predominan en armas semiautomáticas. Es decir que, si esa persona murió por un impacto de proyectil, cuando hagan la autopsia y realicen el corte, para empezar a analizar los órganos y los diferentes tipos de daño que tienen estos órganos, van a extraer este proyectil y con un escalímetro balístico se puede deducir y se puede tener una certeza de qué tipo de arma participó en este escenario. Yo lo mido y me veo que tiene 22 pulgadas, un punto 22. ¿Qué quiere decir? Bueno, posiblemente lo mataron con revólver. Entonces ya con la bala que se encuentra dentro del cuerpo de la presunta víctima, podemos llegar a la identidad del arma de fuego. ¿Por qué? Porque todo bala dentro de un cuerpo va a tener ese rayado que es generado por el ánima del cañón. Recuerden, siempre que un arma realiza un disparo, arma de empuñadura, arma que la puedo manejar con una sola mano,
Siempre que un arma realiza un disparo, deja dos firmas. Una en la bala barra proyectil y el otro sellado en la vaina servida. Pero el problema en el revólver es que la vaina servida se queda dentro del arma. Ahora bien, vamos a hablar de sus ventajas y desventajas. Hablemos de la ventaja del revólver. Es de fácil uso. Es muy fácil usar un revólver. Es simplemente sacarle el seguro y realizar disparos. Al ser de calibre 22, las armas que le dan de defensa personal por lo general son armas que no son de daño fulminante. Es decir, que si yo le disparo en la pierna, en el brazo, no lo voy a llegar a matar. Y como son cartuchos muy chiquititos, esa fuerza de retroceso no es tanto. Es decir, que no tengo que tener tanta fuerza en la muñeca para manejar un arma calibre 22. Por eso justamente son armas de defensa personal. Porque prácticamente lo puede utilizar cualquier persona, hasta incluso niños lo pueden utilizar. Y acá se ve el problema. Es tan fácil su uso que alguna vez los niños, por curiosos, llegaron a tomar el arma jugando con un hermanito, con un vecino, han llegado a hacer estos disparos accidentales y llegaron a producirse estos tipos de accidentes. Entonces ahí está el riesgo también, que son mecanismos que lo puede usar prácticamente cualquier persona, son muy básicos. Ahora bien, es una ventaja, pero en situación de emergencia el revólver presenta una ventaja. ¿Qué desventaja presenta mayormente un revólver? Bueno, que al momento de acabarse los cartuchos, yo los vacío al tambor, utilizo todos, queda totalmente vaciado. Si yo lo quiero recargar, tengo que sacar, desmontar lo que el tambor, extraer tirar todas las vainas servidas y volver a recargar una por una. Hasta que yo haga el recargado de un revólver, a mí ya me han disparado 5 o 6 veces. Es decir, que el recargado es lento. Y esa es una desventaja que tiene el revólver. Otra desventaja, por lo general suelen ser de cañón corto. La mayoría de los revólveres no suele ser de cañón tan expansivo. Mientras más corto sea el cañón de un revólver, menos rotación tendrá el mismo. Es decir que, si más cortito es, y bueno, menos va a girar ese proyectil. Mientras menos gire, mientras menos rotación tenga un proyectil, menor será la precisión y estabilidad que tendrá el mismo. Entonces son puntos que tener en cuenta que un revólver tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Volviendo con la semiautomática. ¿Qué sucede con la semiautomática? Profe, ¿por qué semiautomática? Ahí vemos. Ahora pongo el video y ahí vemos por qué es semiautomática. A ver, dejo de compartir y ahí pongo el de la... Semiautomática es que al gatillo yo lo tengo que presionar. Mire, aquí. Lo tengo que presionar para que realice un disparo. Sí, eso es deducible, pero entonces quiere Ahora, decir que hay una automática o no. sí, sí, sí. Cuando Ah, yo lo bien, aplico eso el no lo sabía. gatillo, yo lo aplico el gatillo aquí. ¿Qué pasa si yo no lo suelto el gatillo? No va a volver a salir otro disparo, porque están íntimamente ligados. Ahora luego están las que son las armas automáticas, en donde al momento de aplicar el gatillo, yo presiono el gatillo y sale una secuencia de disparos. Y no van a dejar de salir disparos hasta que yo no deje de aplicar una presión sobre este gatillo. Esas son las automáticas. Por ejemplo, las metralletas son automáticas. Que se le aprieta el gatillo y sale una ráfaga de disparo. Ah, bien. Sí, no, no sabía que había así, digamos que era, que salían todas juntas. Claro, sí. Ustedes si ven películas de guerra o la de Rambo, ustedes vieron que Rambo está con la metralleta, que presiona el gatillo y va realizando esa serie de disparos. Y este es semiautomática, ¿por qué? Porque tengo que realizar una acción con el disparador. Cada acción que yo realice va a salir el disparo. Vamos a hablar Las ahora automáticas son las que se usan mayormente de armas de guerra. en, sí, pero también en donde hay esa junta de droga, eso así bien Eh, grande, o sea, tipo sí, mafia.
Por lo general, los mafiosos suelen de tener este tipo de armas para defenderse, sí. Suelen estar, por ejemplo, si ustedes ven películas de Pablo Escobar, que ustedes lo ven armado y tenían Claro. metralletas. Pero Operaciones. legalmente acá en Argentina se No, utiliza, ¿no? no, 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 Claro, no, por eso, no, a eso iba. no. E incluso si yo llego a matar, yo le llego a disparar a una persona con una con una automática en la pierna y lo mató, voy en cana, porque no están clasificados como arma de defensa personal. Bien, sí, ahora sí. Por eso esa no, no. E incluso los silenciadores también están prohibidos en Argentina. Pero hay manera de conseguir un efecto similar, que no es un misterio muy grande. Pero que bueno, por aquí no lo vamos a hablar por cualquier cosa, esto ya lo podemos debatir en clase. Ventaja Bien. que tiene la semiautomática. Bueno, una es el recargado. Se va hacia el cargador, tomo otro cargador y vuelvo a poner el mismo. Vamos a poner aquí la parte de donde se termina. El recargado es bastante sencillo. Termina aquí, realiza el disparo. ¿Y qué se hace? Saca el cargador y se vuelve a poner otro cargador. Pero aquí lo importante, cuando se pone el cargador, yo lo tengo que hacer de manera manual al retroceso de la corredera. ¿Para qué? Para que justamente así yo vuelva a cargar un nuevo cartucho e ingrese a la recámara. Entonces, cuando yo pongo un cargador nuevo, tengo que hacer el retroceso de manera manual. Desventaja, gran desventaja que tiene la semiautomática. Tiene tantos mecanismos, tantas partes que justamente le tengo que hacer un mantenimiento constante, la tengo que desmontar, la tengo que desarmar, la tengo que lubricar, todas estas partes, porque al momento de oxidarse, unas partes de estas, ya sea el resorte recuperador, se oxida lo que es la aguja percutora, se oxida lo que es el mecanismo de tirante que está vinculado el gatillo con el martillo, se me oxida alguna partecita y al momento de realizar un disparo se me puede trabar el arma. Entonces, si yo no le hago mantenimiento a una semiautomática, lo tengo 6 meses, quiero realizar un disparo, el primer disparo quizás sí me lo hace, pero ya al segundo, al tercero puede llegar a trabarse el arma. Por eso una vez ustedes ven casos que intentan y realizan un disparo, pero ya luego se quieren quitar la vida y no les salió el disparo. ¿Por qué? Porque justamente realizaron ese homicidio con un arma que no tenía un mantenimiento. Y ya se le trabó el arma para el segundo disparo. Bien, me están quedando unos minutitos. Toda duda, consulta que tengan ustedes sobre esta clase, les voy a pedir que la vean. Lo vemos de manera presencial en la siguiente clase teórica, porque la siguiente van a tener en práctica, pero ustedes vayan anotando todas las dudas y consultas que ustedes tengan